El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Que ningún producto de esta tanda publicitaria te aleje de tus metas. En tu cuenta de ahorro flexible, mira tu dinero crecer todos los días y acércate a lo que de verdad quieres. Banco Pichincha, en confianza. Ser Full Claro te conviene full. Contrata 500 megabits de internet para tu hogar a $20 más impuestos y recibe gratis 10 gigas en tu plan móvil. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. Con el apoyo contundente que recibió el presidente Noboa en las urnas, la tarea de gobernar se presume más grande y el compromiso mayor. En un país con tantas crisis, todo es urgente y hay que poner manos a la obra para, aprovechando el buen momento, propiciar acuerdos ineludibles para enmendar los errores que tienen las leyes y los códigos en vigencia. ¿Cómo lograr acuerdos? ¿Cuáles son los temas que unen al país y cómo incorporar a los diversos sectores para facilitar, por ejemplo, la tramitación en una asamblea que ya no es dispersa como las de antes? Del Ecuador, tras el pronunciamiento popular, hablaremos hoy en Descifrando con 3 ecuatorianos actores y protagonistas en distintos campos. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces de Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el abogado Henry Cucalón, ex candidato presidencial, que también fue legislador y ministro de gobierno, Yolanda Cacabatze, reconocida conservacionista a escala internacional y ex ministra de Ambiente, y Felipe Espinosa, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Henry Cucalón, si los alcaldes de Quito y los prefectos de Pichincha, Guayas y Manabí de la Revolución Ciudadana y el alcalde de Guayaquil, cuyo movimiento apoyó a Luisa González, reconocen los resultados y han felicitado al presidente Noboa, ¿qué pretenden la ex candidata y el expresidente que hablan de fraude? Bienvenido, abogado Henry Cucalón, buenos días. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes y gracias por la invitación. Lo que pretende el expresidente prófugo sentenciado y su candidata es manchar la elección, enlodarla, sembrar un manto de duda acerca de los resultados en la línea de sembrar el caos como siempre. Recordemos que cada vez que ellos pierden, en vez de hacer una oposición constructiva, pasa a ser destructiva. En vez de ser propositiva, pasa a ser de obstrucción y muchas veces ha terminado en sedición, porque ellos creen que los que ganan en Carondelet son unos inquilinos momentáneos, que ellos son los dueños del poder. Porque como son funcionarios y son dignatarios, han de pensar que a lo mejor va a haber algún tipo de, posición en contra del gobierno. Ellos dependen mayoritariamente del tema gubernamental. Espero que sea por convicción y que esto ayude a mejorar y que ayude a desprenderse de todo ese autoritarismo, de ese plan de impunidad que es el que tiene el líder de ellos y que le da las órdenes. Me apena por la candidata, que refleja poco talante democrático. Me sorprende porque en la elección del 23 la diferencia fue muchísimo menor, y sin embargo aceptaron, y ahora no. Entonces eso habla muy poco de las características de democracia que debemos tener como país. A los ecuatorianos nos conviene ahorita calma, tranquilidad, poder resolver nuestras diferencias e inclusive los puntos de vista que no tenemos de común acuerdo con el presidente ahora electo, pero con más democracia. Jamás tratando de que por intereses personales se perjudiquen los intereses del país. Ahora hay un tema que se conoció en las últimas horas y que tuve la oportunidad de publicar en el diario ABC de España, Henry, y es que cuando estuvieron en la tarima, subieron juntos el alcalde de Quito, la prefecta de Pichincha y otras autoridades, habiendo estado antes de subir a la tarima juntos con Luisa González, no les contó que iba ella a no reconocer los resultados y iba a hablar de fraude.
¿Cómo interpreta usted que es un político en activo en este país? Justamente el hecho de que están al arbitrio y a la entera voluntad del caudillo dueño del partido. Como él no lo reconoce, porque está desquiciado y quiere, insisto, manchar la elección, resulta ser que esa es la posición de una candidata que jamás demostró independencia dentro del proceso electoral, que justamente, más allá de los aciertos que cometió el presidente candidato en la segunda vuelta, que fueron algunos, básicamente es el cúmulo de errores, dentro de lo cual esta es la cereza en el pastel, que cometió la candidata y el expresidente prófugo Correa. Esta es una más, que refleja totalmente cómo es su carácter. Los demás han tratado de guardar las formas, insisto, a lo mejor porque son autoridades también en ejercicio. Cuando uno está en ejercicio de potestades públicas, tiene una manera un poco más sensata, que debe ser lo normal, de ver las cosas. Y principalmente en el caso del alcalde de Guayaquil, con quien en los últimos meses se han citado toda clase de improperios con el presidente en funciones. Se han dicho literalmente de todo. Y en algo que me preocupa profundamente, en la acusación que tienen contra él, que yo asumo que es el derecho el que deberá determinar su culpabilidad o no, aquí pues la leyenda urbana es que la sentencia va a venir dependiendo de quién gane las elecciones, lo cual no tiene que ver, no tiene lógica, y me preocupa que pensemos de esa manera. Así que espero que esa discrepancia de tarima, insisto, sea por un tema de convicciones democráticas y no por un tema de coyunturas. Gracias, abogado Henry Cucalón. Yolanda Cacabatze, con la enorme experiencia que tiene, sobre todo en procesar discrepancias a escala internacional en algo tan frágil como la naturaleza, ¿cómo debe procesar el presidente la victoria también rotunda del domingo 13? Y sobre todo, ¿cómo debe el Ejecutivo procesar ese respaldo? ¿Podría y debería a lo mejor propiciar un gobierno de unidad? Bienvenida, Yolanda Cacabatze, buenos días. Mil gracias, Talía, y qué lindo estar con ustedes esta mañana. Sobre todo hablando de temas que muchos de ellos llevan todavía un signo de interrogación, pero que también nos han dado una señal de aire nuevo, de democracia. Yo creo, Talía, que es importantísimo que el presidente nos presente 4 o 5 pilares que van a ser fundamentales en su gobierno. Yo no creo en esas famosas mesas de trabajo que nos propusieron hace 20 años y hace 4 o 6 años, porque lo que se hace es mantener callado al opositor, pero nunca se cumplen los acuerdos de esas mesas de trabajo. Y aquí, cuando digo que el presidente debería proponer unos 4 o 5 pilares, no necesitamos estar de acuerdo en 10 o 20 temas de agenda, sino en algunas cosas fundamentales. Pero lo más importante es que los ciudadanos nos sintamos parte o obligados a participar, no desde el gobierno o con el gobierno, sino a participar como sociedad en cumplir esas propuestas y otras. Yo siento que hace 20 años se mutiló la iniciativa de la sociedad civil, que ha estado en la esquina, callada y sin levantar la voz, porque si lo hacía le caía alguna pena. Y la participación social es esencial en cualquier democracia, y no necesitamos inventar la pólvora de lo que significa el diálogo. Aquí Felipe y yo somos parte de Diálogos Vitales y hemos estado trabajando ya unos 3 años en pequeños diálogos entre diversos, porque creo que eso también es súper importante. Entre diversos quiere decir que no tienes que estar de acuerdo en todo, pero que tienes un objetivo común y que se lo puede trabajar con organizaciones sociales, con el sector productivo, con el organismo de gobierno local o de gobierno nacional, pero demostrarnos a nosotros mismos como ciudadanía que
en las diferencias hay puntos en comunes, lo que nos une es más de lo que nos separa, y eso hay muchos temas. Yo tengo algunos. Me gustaría que les mencione. Sí, adelante, Yolanda. Sí, me gustaría escuchar justamente no de los actores políticos, sino de los actores sociales. Está bien, adelante. Creo que uno de los temas más importantes es reconocer que en el Ecuador no debe haber hambre, porque 30% de los alimentos que consumimos, Talía, se botan a la basura. Y eso es una vergüenza, ¿no es cierto? Es antiético, es inmoral. Y si nos ponemos a trabajar con los gobiernos locales y con la sociedad, y con sociedad me refiero también al sector privado, no solamente a la sociedad civil, podemos evitar ese desperdicio y asegurarnos que todos los ecuatorianos están pensando en el que menos tiene. Ese es un punto importantísimo, y seguir modelos como el del Banco de Alimentos de Quito, el de Guayaquil, el de Loja, el de Cuenca, deberían estar construyéndose y con el mismo éxito en todas las capitales de provincia. Ahí dejemos, Yolanda, para hablar con Felipe y retomamos después, porque eso me gusta justamente, que confluyan aquí diversas propuestas que a veces quienes están participando sobre lo político no tienen tiempo de pensar en esto, y a veces los que están en el sector privado y piensan esto no a veces comprenden las lógicas de la política. Entonces hay que confluir todo para provecho del país. Gracias, Yolanda Cacabatze. Felipe, quisiera saber cómo desde el sector productivo han recibido estos resultados y cuáles son las expectativas de ustedes, por ejemplo, en el caso de ustedes que están más cercanos al sector exportador. Bienvenido, Felipe Espinosa, buenos días. Talía, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con Yolanda y Henry. Parece increíble poder compartir este panel con ellos. Mira, yo creo que, y voy a ser muy sincero, a este país le hubiera hecho mucho bien que haya un ganador en la primera vuelta. Han sido unas semanas de tensión desgastante, que gracias a Dios nos llevaron a un resultado que nosotros prevemos como que puede tener un efecto muy positivo en lo que se logre hacia el futuro. Todo lo que hemos hablado, y hablaron Henry y Yolanda en ese orden hace unos minutos, tiene que ver con que el país tiene que desarrollarse para brindar oportunidades a las personas que vivimos acá. Si nuestra economía no crece, es muy difícil que existan esas oportunidades. Y el crecimiento de la economía tiene que darse a través del sector privado. Eso es no solo lógico, sino importante, y además de eso tiene una connotación de razonabilidad, pero evidente. Lo que pasa es que ahora le toca al sector privado hacer mucho de lo que también debía haber hecho en un cierto momento. Tiene que seguir invirtiendo, tiene que seguir creando oportunidades, y tenemos que, en conjunto con el sector oficial, diseñar estrategias de corto, mediano y largo plazo. Tenemos un problema, y en esto no quiero meterme en política, pero este es un país en donde los temas de coyuntura son los que funcionan, los que lamentablemente solo esos temas funcionan. El Ecuador de largo plazo, el otro día oía una expresión que me pareció increíble, y es cierto: la única política de Estado que tiene el Ecuador es la dolarización. Todo lo demás son políticas coyunturales. Y eso nos lleva, sin duda, a que tenemos que repensar en qué vamos a hacer, no solo el 13 de abril, porque todos creemos que el 13 de abril cambiaron cosas, sí, cambiaron cosas, pero no cambió nada. O sea, tenemos en nuestras manos mucho que hacer. En relación a tu pregunta, creo que particularmente con los Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial, tenemos una oportunidad única. Nosotros le exportamos a los Estados Unidos alrededor de $5,000 millones de exportaciones no petroleras.
eso ya en un mercado que nos conoce, en un mercado en el cual hemos jugado con una cancha desnivelada desde hace mucho tiempo, porque no tenemos un acuerdo comercial. Nuestros vecinos, Colombia y Perú, sí lo tienen y nosotros lamentablemente no lo tenemos. Nosotros pagamos arancel para estar en ese mercado y sin embargo hemos logrado prosperar en ese mercado. Creo que crecer dentro de él va a ser muy importante. Y las oportunidades deberían darse. Con hacer cosas que están en nuestras manos, creo que podemos acercarnos a ese socio comercial que, si recordamos, en la época del primer mandato del presidente Trump, fue la primera vez que firmamos un documento comercial con nuestro principal socio comercial en 30 años. Parece mentira. O sea, ahí firmamos por primera vez un documento comercial. No deberíamos estar en esa situación. Yo creo que nosotros podemos avanzar. Y esos dólares que traigan nuestras exportaciones, de esos dólares que puedan ser los que salgan de esa relación comercial, van a ser los que alimenten nuestra economía, los que creen aquí oportunidades, bienestar, trabajo, todo lo que estamos buscando. Gracias, Felipe. Felipe, quedémonos ahí para esta especie de pincelada en las primeras intervenciones, después vamos concretando en algo. A Henry le toca la tarea un poquito más complicada porque como siendo político, como es, él conoce cómo se mueven las decisiones, ¿no?, en el país, porque todo lo que hemos hablado confluye en que son decisiones políticas. Justamente eso, abogado Henry Cucalón, ¿cómo tendría que responder el presidente Noboa? O sea, ¿cuál es un primer gesto? Porque, por ejemplo, en este país, y yo voy a hablar del otro gran déficit que tiene el país, es una reforma política urgente, por ejemplo, para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nos ha demostrado, pero que realmente es el peor invento que se podría haber hecho en Montecristi. Pero también está el Código de la Democracia, que tiene unas falencias y que llevó a tener tantos candidatos en esta última elección porque financia el Estado las candidaturas. ¿Cómo, por ejemplo, suelen esos dos puntos y además tomando en cuenta las expectativas que tienen sectores como los productivos que ha mencionado Felipe y desde los otros sectores como Yolanda ha mencionado, Henry? Sí, tomando en cuenta el mandato amplio y voto de confianza que ha recibido el presidente, que no es un cheque en blanco, porque esperamos rectificaciones de una crítica que le hemos hecho al presidente, y se lo hice yo, que voté por él en la segunda vuelta y en la primera me enfrenté, y que quise y quiero ser inclusive una alternativa, que se sujete a la ley, ¿no? Que se sujete al Estado de Derecho, que se sujete a la Constitución, ¿ya? Porque una cosa es que desde abril del año pasado haya cogido como leitmotiv de su gobierno el anticorreísmo, pero el país es mucho más que eso, ¿no? Más allá que coincido. Ya, ahora sí es el momento de la gestión, de cuál es el proyecto. Ya entiendo que el primer año y pico fue mezcla de novatada. No voy a subir impuestos y subió los impuestos. Más allá que a lo mejor era razonable por la crisis. Ya dejar de tener la imprevisión, ya ahorita ya tiene la experiencia y el mandato claro. Con ese antecedente vamos a lo político. Necesitamos, ahora sí, que hemos derrotado nuevamente el correísmo, cuál es su visión de país. No es solamente un articulito que hay que cambiar, o vamos a ir a una constituyente que yo no la descarto y me parece muy bien, yo creo en los cambios, solo porque no le gusta un artículo por ahí de la prisión preventiva. No. Cuando uno va a esto, uno va a chocar en el buen sentido de la palabra y encontrar las grandes coincidencias que sí tenemos en visión de país. Y vamos a concretar esto. En lo económico, Carvajal Felipe, yo soy de los que creo que un sector político no puede ideologizar su constitución, que es el gran error de Montecristi, que puso un régimen estatista en lo institucional y en lo económico, que pone trabas y candados al desarrollo privado. Esto no quiere decir, contrario sensu, de que si yo hago la constitución, voy a hacer una constitución privatizadora. No, debe ser abierta para poder implementar los planes de gobierno que el pueblo cada 4 años le da la confianza a alguien. Yo sacaría todo lo que es sectores estratégicos, que eso ahuyenta la inversión privada. Lo he dicho toda mi vida, que he luchado contra esta constitución como parlamentario, como ministro y como candidato presidencial. Sectores estratégicos, todo el carácter estatista, eliminaría el tema del Consejo de Participación, por supuesto el tema del Consejo de la Judicatura, tendría otra forma de
de Asamblea Nacional, órgano legislativo, bicameral. Tengo algunas cosas que hay que ponerse a discutir ya, y creo que hay que contar consensos básicos al respecto sin ningún problema. El tema de los partidos, sí. Y ojo, el tema del financiamiento público, cuya aplicación fue mala vida, porque ese concepto existe en todas partes del mundo, le quiero decir. Aquí se aplicó mal y tuvo una génesis. Impedir que pase lo del año 98, porque un contratista del Estado que estaba en arbitraje de 3.1 millones de dólares y se creía acreedor del presidente de la República. Ese es el principio. Lastimosamente, la solución, no por concepto, sino por aplicación, terminó estando mal. Pero ojo, pero por eso estamos para debatir, y yo estoy abierto a debatir, estoy abierto a apoyar al presidente. Creo que se le debe volver a dar un periodo de concesión, pese a que es una continuación, un periodo de gracia para que implemente lo que son sus ideas. Y cuando haya diferencias, que son normales en democracia, y que él también debe aprender a tolerar, porque una de las cosas que se le critica es su autoritarismo solapado, que podamos llegar a los consensos. Perfecto. Dentro del debate. Ahí quedémonos, Henry, porque se nos fue, cuando hablan cosas importantes como las que han dicho ustedes, el tiempo vuela y ya estamos en 21 minutos, así es que permítanme aquí hacer una primera pausa, invitándole a la audiencia a enviar sus comentarios a la cuenta ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. 2x1 en gafas con luces LED. Fiesta y protección solar, todo en uno. En super oferta, mini ventilador en forma de capibara. Solo por hoy, llévate el innovador mouse en forma de caballo con linterna y aspira migajas. Que ningún producto de esta tanda publicitaria te aleje de tus metas. En tu cuenta de ahorro flexible, mira tu dinero crecer todos los días y acércate a lo que de verdad quieres. Banco Pichincha, en confianza. Nos vemos en casa, el plan es a las 6. ¿Qué series miramos? Quiero jugar Play. Ser full claro su velocidad. También llegas pa' mi celular. Ser full claro te conviene full. Contrata 500 megabits de internet para tu hogar a $20 más impuestos y recibe gratis 10 gigas en tu plan móvil. Más telefonía fija ilimitada. Contrátalo al 099-370-370 o en los centros de atención al cliente. Más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con Yolanda Cacabatze, reconocida conservacionista a escala internacional, ha estado en organismos de los más altos en el mundo, en verdad, y es ministra de Ambiente. Felipe Espinosa, quien es presidente de la Cámara Ecuatoriano-Americana, y Henry Cucalón, ex candidato presidencial, también ha sido legislador y ministro de Gobierno. Yolanda, continuemos, porque interrumpir la enumeración de los temas fundamentales nos quedamos en la alimentación. ¿Qué más hay que aplicar? Y en verdad todo eso todo se junta, ¿no? Porque el gobernante tiene que tener justamente eso, como estadista, la capacidad de poder engranar todos estos conceptos, y no solamente conceptos, sino propuestas que tiene el país. Adelante, Yolanda. Thalía, por supuesto tengo que hablar del tema ambiental y hablar de la naturaleza, de los miles de afectados que hemos tenido durante estos últimos meses en el país, desde Loja, del Carchi al Macará, como solemos decir, pero las provincias de la costa, sobre todo, tan afectadas. Muy pocos de los afectados han dicho, antes aquí había un bosque que nos protegía. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con un terrible modelo de desarrollo? Es dominar a la naturaleza para sustituirla con programas supuestamente de desarrollo que han probado ser absolutamente inútiles. La manera como hemos tratado a los ríos, creemos que poniendo un muro de cemento vamos a retener las inundaciones. Creemos que talando un bosque y vendiendo la madera vamos a enriquecernos. Y lo que hemos hecho es empobrecer nuestro medio natural
para sustituirlo con procesos altamente destructivos que son el origen de las actuales inundaciones y que son el origen de las que fueron las sequías hace algunos meses en el Ecuador, dejando a tanta gente desprotegida y afectada. Entonces creo que uno de los pilares que yo mencionaba que el presidente debe proponer, ojalá que uno de ellos sea el trabajar con respeto a la naturaleza, que volvamos a reforestar aquellas laderas que han quedado peladas y que son el origen de los deslizamientos que destruyen carreteras, que destruyen puentes, que destruyen casas y que por supuesto afectan vidas en todo el Ecuador, sobre todo de los que menos tienen. Entonces ahí creo que tenemos un desafío importantísimo porque en la Amazonía, por ejemplo, la gran pregunta, Talía, es si petróleo o no petróleo, si minería o no minería. Y yo creo que el tema no es sí o no, el tema es cómo. ¿Cómo hacemos la explotación petrolera? ¿Cómo hacemos la minería? En ambos procesos, respetando los sistemas y los ecosistemas naturales, ríos, valles, bosques, y sobre todo protegiendo a una población a quienes no hemos reconocido mucho, ¿no es cierto?, que es la población amazónica. Las comunidades amazónicas de un día para el otro, esto me refiero a los últimos 20 años, han quedado totalmente desprotegidos de su hogar, y su hogar era el bosque, su supermercado era el bosque, y han quedado ahora sin esa protección, y nosotros debemos como ciudadanos impulsar la forma en que el gobierno, el presidente Noboa, puede empezar a reconstruir ecosistemas tomados de la mano con los habitantes del lugar. Ahí Yolanda necesitaría, por ejemplo, el presidente y todos los que tomen la decisión cuando él es el jefe del Estado, rodearse de los mejores consejeros, ¿no? De los que tengan sobre todo evidencia cierta de lo que ha pasado en otro país, porque a uno se imagina que la riqueza y alguien que gobierne no piensa solamente en su mandato, piensa de aquí a 100 años, y yo tengo la impresión que dentro de 100 años el bosque, la Amazonía, si es que le protegemos, va a ser la riqueza mayor del Ecuador, y entonces las nuevas generaciones dirán que hubo gente lúcida que tomó una decisión, no la riqueza para un momento y no para el infinito. Pero son temas muy sensibles que me gustaría que concluas en algo, Yolanda, porque en cambio del otro lado están las urgencias. Es un país que no tiene sino los recursos naturales. Yo quisiera que nuestras riquezas estén como en Chile, en el desierto, pues exploten nomás. Pero aquí está, por ejemplo, en las fuentes hídricas, está en la Amazonía. ¿Cómo se hace eso? Porque también de dónde tiene ingresos del gobierno. Como dije anteriormente, no es sí o no al petróleo y a la minería, sino cómo se lo hace. Y cuando hablamos de protección de la naturaleza, no solamente es del bosque amazónico. Talía, cada vez que se estornuda en los Andes, los afectados son o los de la costa o los de la Amazonía. Se derrama petróleo en el área andina y los afectados son los ríos de la costa o los ríos de la Amazonía. Y lo mismo me refiero a los bosques, los ecosistemas que hemos destruido en los Andes. Es inaceptable que no los hayamos restituido con el trabajo comunitario de todos nosotros. No me refiero solamente a las comunidades locales, que necesitan mucha ayuda para restaurar las cuencas, el nacimiento de los ríos, la protección y la reforestación en las cuencas hidrográficas. Ya hay programas, son pequeños, las mismas comunidades son beneficiarias de los fondos que existen para proteger cuencas hidrográficas, pero esos programas deberían ser mucho más grandes, porque tal día la realidad es que en términos de costos, mucho más pagamos en restaurar, en recuperar vidas, en recuperar poblaciones, sean estos pueblos pequeños o ciudades grandes, que en la protección de los mismos. Gracias, Yolanda. Me va a odiar mi audiencia porque le estoy cortando la palabra cuando deberían tener más tiempo, pero yo tengo que controlar el tiempo que se me va de las manos. Muchas gracias, Yolanda Cacabatze. Felipe,
Yo quiero retomar cosas así, y disculpen que esté haciendo así unas pinceladas nada más de los temas, pero el mensaje que le envió el presidente Donald Trump felicitándole al presidente Noboa tuvo una, pese a que fueron creo que 3 líneas, tuvo una connotación grande cuando le dijo él, dirigiéndose prácticamente al pueblo ecuatoriano, no los defraudará. O sea, ningún gobernante dice una palabra si no tiene ninguna significación o quiere transmitir un mensaje. ¿Cómo habría que apreciarle y sobre todo qué uso se puede dar a esta conexión que hay personal entre el presidente del Ecuador y el presidente de Estados Unidos? No solamente porque ustedes están en la Cámara Ecuatoriano-Americana, sino para beneficio de todo el país, Felipe. Gracias, Talía. Creo que tú me la pones un poco difícil porque interpretarle al señor Trump no es nada fácil. Señor Trump nos tiene en vilo a todo el mundo. Pero vuelvo a lo que mencioné hace un momento. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad muy interesante de crecer junto con los Estados Unidos. El tema de la cooperación para la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y todo eso es esencial y lo hemos estado manejando en estos últimos tiempos en los cuales básicamente el apoyo de los Estados Unidos ha sido el más grande que hemos tenido y ha sido muy provechoso. Muy provechoso, quiero decir, para lograr resultados positivos en esa lucha tan desigual y tan difícil. Si nos quedamos solo en eso, no vamos a progresar. Yo creo que nosotros tenemos que aumentar nuestra relación comercial con los Estados Unidos. El presidente Trump es una persona transaccional. Por lo tanto, le ha convertido al gobierno de Estados Unidos en un gobierno o a un ejecutivo sumamente transaccional. Es decir, yo te doy esto y tú me das esto. En esa línea, ¿cuál sería la propuesta? Interrumpo, Felipe, para concretar. ¿Cuáles serían en esa transacción los temas que el Ecuador tiene que, por ejemplo, tendría que ponerle y que para tener realmente una respuesta favorable? Yo creo que hay que ser prácticos en el asunto. Si tú ves el reporte del USTR, el USTR es del departamento, el Ministerio de Comercio Exterior de los Estados Unidos, y ese ministerio saca un reporte anual de 180 países, y el del Ecuador, de un año a otro, es casi un copy-paste. O sea, han habido cosas que se repiten desde hace mucho tiempo que están en ese reporte. ¿Y sabes qué? No hemos hecho nada. Y ahora que estamos revisando nos damos cuenta que hay varias de esas cosas que son fáciles de resolver, que están en manos del Ejecutivo y que han estado en esas manos desde hace un muy buen tiempo. Entonces, por ejemplo, y estoy solo sacando eso como ejemplo, creo que si nos enfocamos podemos empezar a resolver cosas y que no se queden sobre el tapete cosas que no nos van a significar una ventaja hacia el futuro. Si podemos hacer eso, entonces podemos decir, oye, yo te estoy dando esto, ¿qué me das tú? Y vamos a esa transaccionalidad que... ¿Y qué tenemos para dar nosotros los ecuatorianos? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que ofrecer? No, pero mira, yo no estoy hablando ni de regalar una ni de hacer otra. Estoy hablando de cosas específicas que ellos mismos dicen que tienen trabas a las importaciones de Estados Unidos, temas de pararancelarios que no se han resuelto desde hace mucho tiempo. Si tenemos eso entre manos, comentemos por ahí. A lo que yo iba, Talía, con mi explicación, es que nosotros tenemos cosas que podemos resolver rápidamente mañana, pasado, en este próximo mes. Tenemos cosas a mediano plazo que tenemos que resolverlas y las podemos hacer. Y tenemos cosas que no se van a resolver a menos que tengamos un tratado comercial, un acuerdo comercial de algún tipo con los Estados Unidos. Y a eso deberíamos propender. Nuestra luz al final del túnel debería ser esa, el tratado
comercial de alguna manera con Estados Unidos. Gracias, Felipe Espinosa. Muy claro. Ahí quedemos para que Henry, desde su visión como político, nos diga más o menos cómo se procesan todas estas propuestas que ustedes plantean. Henry, como candidato a la presidencia, usted tenía toda una propuesta interesante. Realmente la campaña se polarizó y la gente no observó las otras propuestas. Si este momento usted habría sido elegido presidente de la República, de las propuestas suyas, ¿cuál comenzaría ya a ejecutarla? Aun cuando a usted le habría tocado asumir el 24 de mayo, pero ¿cuál es el tema urgente de las propuestas que usted hizo que debería ya ser implementado o hubiese sido implementado? El tema de carácter económico. Si no entramos de lleno a la reforma económica y algunas decisiones del Ejecutivo en materia energética, en materia petrolera, en pocos meses vamos a tener el mismo problema. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Yo conceptualmente estoy de acuerdo con la delegación al sector privado del campo de Sacha. Lo dije en la campaña. Así como dije en la campaña que no se podían bajar los impuestos en pleno ejercicio económico si es que no hay una contraparte estatal, así como dije que hay que eliminar los subsidios, principalmente el del diésel. Ya entenderá por qué no gané, pues, ¿no? Ya, cuando uno dice las cosas así, no son muy atractivas, por así decir, pero son las cosas. Hablo del tema del petróleo porque el Estado es un pésimo administrador. Lastimosamente, estando de acuerdo con el candidato presidente en la segunda vuelta, el timing fue muy malo para manejar y hubo falta de transparencia, pero el concepto es absolutamente válido. Fíjese que está bajando el precio del petróleo. ¿Con qué plata el Estado va a administrar, va a explotar ese tema? Entonces, delegación privada. Urgentemente un plan de concesiones, por ejemplo, en el campo vial, con inversión privada, nacional y extranjera, para reactivar la economía y muchas otras cosas más. Para mí, lo económico. Y en lo segundo, en lo de seguridad, darle una continuidad a lo que se está haciendo. Solo un demagogo puede pensar que de la noche a la mañana esta situación que se vino haciendo un caldo de cultivo durante muchísimos años por una serie de omisiones, entre otras cosas, más complicidad del poder político, ahora se sabe con el narcotráfico y con el crimen organizado, continuidad y amplitud. Por ejemplo, y retomando lo que dice Felipe, una de las cosas que más nos interesan con nuestro mayor socio comercial, Estados Unidos, justamente es el combate a este tipo de actividades de carácter ilícita. Nosotros somos el aliado natural de Estados Unidos en la región para llevar adelante eso. Y nosotros podemos, desde el área andina, en el buen sentido de la palabra, ser los protagonistas de esa lucha con cooperación de carácter internacional. Y de la misma manera, porque todo es rápido y en este caso el gobierno va a continuar, lo que conversamos hace un minuto, el tema de la reforma política, aprovechando no solamente un voto anticorreísta, que fue importante, que fue lo que polarizó desde la primera vuelta, sino un ánimo de cambio que tiene la sociedad. Yo creo que eso debe ser impulsado y debe ser aprovechado de la mejor manera. Henry, las reformas tienen que hacerse. Nunca creo que como antes, como hoy, se va a tener un bloque tan enorme, no exactamente, por poco van a llegar ya a tener mayoría. Y justo a nosotros en el Ecuador nos pasa todo, hemos probado de todo, nos quejamos hasta hace poco de la dispersión y ahora y tenemos ya una mayoría. ¿Cómo se aprovecha? Porque hay reformas que se pueden hacer en la Asamblea, pero otras no. ¿Cuáles podían procesarse aprovechando estos números buenos que tiene el gobierno con su bancada en la Asamblea? Según dictamen de la Corte, algunas cosas se pueden hacer desde la Asamblea Nacional. El tema del Consejo de Participación, eso sí, todo igual termina en un referéndum, cuando son reformas parciales a la Constitución. Y saludo lo que acaba de decir. Durante muchos años todos los analistas y politólogos que primero dijeron que los asambleístas tenían que ser en primera, después dijeron que sea en segunda, y ahora el pueblo, sin necesidad de ninguna reforma, le dio una amplia mayoría a dos tendencias. Me niego a decir que son dos partidos. El uno es un caudillismo desde el extranjero, el otro es una corporación familiar. Pero les dio una mayoría. No hay cuestiones de votos dispersos. Estoy seguro que el gobierno, aquí hasta el 14 de mayo, va a tener una mayoría, lo cual me parece que es correcto, porque hay que ponerse de acuerdo. El gran tema es para qué.
pongámonos de acuerdo en temas. Por ejemplo, yo estoy convencido que los otros actores mínimos de tendencia en el Congreso van a querer respaldar una reforma laboral indispensable para la reactivación económica del país. Entonces es dable que el gobierno se ponga de acuerdo con ellos, porque al revés es lo que se ponían de acuerdo los correístas, que era para ver cómo lo ponían a Wilman Terán en la judicatura, cómo mangoneaban el Consejo de Participación, cómo favorecían a la impunidad. Está bien que entre personas se pongan de acuerdo, así no piensen en igual de todo. Eso es la democracia y yo estaría dispuesto a apoyar esa línea, por ejemplo. Gracias, abogado Henry Cucarón. Yolanda, en unos 2 minutos, un poquito menos de 2 minutos, hablemos del tercer pilar, ya está la alimentación, la naturaleza. ¿Cuál es la otra propuesta? Lo acaba de decir Henry, que es la creación de oportunidades laborales a través de cambios importantes en el sistema educativo técnico del país. El gobierno de Correa eliminó el CECAP, que era un centro fabuloso para educar a los mandos medios en el país. Y de un día para el otro ese espacio quedó vacío y esa población interesada en capacitarse se le quitó el piso, ¿no es cierto? Una institución que prepara a técnicos de nivel medio es importantísimo para alimentar el mercado laboral. Y los bachilleratos deben ser unos en línea, o el bachillerato acelerado del cual se ha hablado hasta ahora, también es una oportunidad para muchísima gente que no puede llegar a las universidades. Y por supuesto las universidades también tienen que abrir mucho más espacio a becas para los que menos tienen y que tienen todas las capacidades de formarse como profesionales. Pero todo esto ya se está hablando. Yo siento que se está cocinando, ¿no es cierto?, los contenidos curriculares, la necesidad de aprender historia sin adoctrinamiento, sino historia del país, del Ecuador. Uno no puede mirar para adelante si no sabes de dónde vienes. Educación vial, educación en primeros auxilios, en temas ambientales. Todos estos temas, Talía, tienen que volver a ser parte de la educación de todos los niños y jóvenes, porque sí fueron en algún momento y fueron desterrados. Muchas gracias. Les agradezco están abreviando un poco más. Permítanme aquí hacer una nueva pausa, recordándole a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces de Azuayas y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Nos vemos en casa, el plan es a las 6. ¿Qué series miramos? Quiero jugar Play. Ser full claro su velocidad. También llegas para mi celular. Ser full claro te conviene full. Contrata 500 megabits de internet para tu hogar a $20 más impuestos y recibe gratis 10 gigas en tu plan móvil, más telefonía fija ilimitada. Contrátalo al 099-370-370 o en los centros de atención al cliente. Más información en claro.com.es. 2x1 en gafas con luces LED. Fiesta y protección solar, todo en uno. En super oferta, mini ventilador en forma de capibara. Solo por hoy, llévate el innovador mouse en forma de caballo con linterna y aspira migajas. Que ningún producto de esta tanda publicitaria te aleje de tus metas. En tu cuenta de ahorro flexible, mira tu dinero crecer todos los días y acércate a lo que de verdad quieres. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando con nosotros Felipe Espinosa, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, Henry Cucarón, ex candidato presidencial, y Yolanda Cacabatze, ex ministra de Ambiente. Felipe, yo quisiera saber a ustedes cuánto les ha afectado y al mismo tiempo qué proponen o qué esperan en el tema de seguridad. Ya mencionó Henry que es un tema muy, muy delicado, muy grave, quizá el más urgente de solucionar, y es increíble, insólito, ¿no?, que estos días primeramente ha salido el sol, que eso es una cosa, un regalo de la naturaleza, y en segundo lugar no ha habido hechos de violencia como los que estaban allí, pero la inseguridad está aquí, el narcotráfico está ahí. ¿Qué visión tienen desde el empresariado del tema de seguridad, Felipe? Yo creo que el empresariado tiene que ser un participante activo
en temas de seguridad. Creo que hay que aprender de países y de sectores privados como el de México y el de Colombia, como dos ejemplos, en los cuales se ha hecho muchísimo por crear oportunidades verdaderas, por instaurar un diálogo entre los que deberían poder conversar y por ser los propulsores de mejores caminos para la gente. Si eso logras como sector privado, y creo que sí lo puedes hacer, y me parece que tenemos ahorita en nuestras manos razones de peso para hacerlo rápidamente, creo que es un buen camino. Esa debería ser una primera reflexión. La segunda, que va atada al tema de seguridad y a muchos otros temas, por Dios, dejemos de pensar que el gobierno es el que nos va a solucionar las cosas. Nosotros tenemos que pensar que como sociedad civil, y en esto hago eco de algo que mencionó Yolanda, tenemos que ser los primeros que lo resolvamos, primeros que propongamos cosas. Y el sector privado es parte de esa sociedad civil, es parte de las propuestas que deberíamos llevarle a un gobierno, que esperamos que en este caso, o estamos seguros que en este caso nos va a escuchar para ir hacia adelante. Nos has pedido ser breves, así que con eso te dejo para que pases a los otros invitados. Muchísimas gracias, Felipe. Sí, en verdad. Henry, yo quiero el tema de seguridad porque creo que es el tormento mayor, ¿no? La gente vive en barrios que están controlados no solamente por el crimen organizado vinculado al narcotráfico, sino derivado de ellos también extorsiones, vacunas. Hay gente que dice a las 5 de la tarde cerramos las tiendas y otros ya no salimos en la noche. Como candidato a la presidencia, usted diseñó un plan que sería probable implementarlo. ¿Qué tendría que hacerse de manera otra vez urgente? Porque en el Ecuador todos los temas son urgentes, Henry. ¿Cómo debería organizarse el tema de seguridad para dar tranquilidad a la gente a que pueda realmente recobrar la libertad que está en este momento perdida? Primero, decir la verdad. El demagogo farsante populista que diga que solo compararte como Rambo y con cara de bravo todo el mundo se va a espantar y que va a aparecer la seguridad, ese es un farsante. Pero así ganan las elecciones, déjame decirte, ¿no? Por si acaso. Entonces, primero. 2, y ya lo manifesté, hay muchas medidas de carácter legislativo y jurídico que ya se ha aprobado. Recordemos que en el 24 aprobamos, me incluyo, yo voté como ciudadano a favor. Voté a favor de la extradición, por poner un ejemplo. Votamos a favor que haya jueces especializados constitucionales para que nunca más sea el fenómeno de Glass. Jueces que fallan en una ciudad y llegan de rebote hasta narcotraficantes en habeas corpus, por poner un ejemplo. Entonces, muchas cuestiones normativas ya están. Se puede seguir mejorando. Pero claro, el día a día de fortalecimiento de Fuerzas Armadas, se aprobó que Fuerzas Armadas puedan involucrarse en la seguridad interna. Me parece bien, digno apoyo. Ya se están comenzando a dar los resultados, porque no es en la noche a la mañana. Tiene que haber un financiamiento permanente. Para eso justamente se elevaron los impuestos el año pasado, cuyos réditos recién se van a comenzar a ver ahora. Espero que todos esos recursos estén yendo para seguridad. Espero. No quiero ser un soñador o un iluso. Entonces, profesionalización, tratados de cooperación, algo que depende del Ejecutivo, militarización de los puertos ecuatorianos. Hoy, lamentablemente, los mayores exportadores de droga, debido al alto nivel de consumo que tiene cocaína, Europa. Ya el problema no es tanto Estados Unidos, es Europa, por poner un ejemplo. Y también un tema que hay que insistir, de un plan Ecuador debidamente financiado, debido a que nosotros estamos pagando los platos rotos de este flagelo del tema del narcotráfico, de la lucha intestina que tienen estas bandas. Todo esto tiene que ir con operación interna también. Yo propuse, como pasa en muchos otros países, que inclusive a nivel local no solamente sean unos espectadores de adorno, los municipios tienen que colaborar en este sentido bajo el mando de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, y así sumamos agentes, sumamos personas que pueden hacer mecanismos disuasivos. Hablamos que las personas de los municipios, en vez de dedicarse solamente a molestar en los locales comerciales, en despensa, sean los primeros que luchen contra los vacunadores de las esquinas, así como militares y Fuerzas Armadas
y policías se encargan de ir a la casa con Z contra las cabezas del narcotráfico y crimen organizado. Entonces hay que profundizar eso, hay que brindar confianza también, respeto absoluto obviamente a los derechos humanos, y estoy seguro que van a comenzar a dar los resultados. A mayor incertidumbre, eso sí, con periodos electorales y con un correísmo que estaba lastimosamente buscando el caos, no se dan. Recuerde que en enero y febrero se dieron las peores cifras en materia de criminalidad, pero obviamente el Estado de propaganda se encargó que no se conozca mucho. Yo estoy a favor de una política de Estado continua, debidamente financiada, que trascienda a los gobiernos. Gracias, Henry. Después le voy a preguntar algo que por ahora le planteo a Yolanda Cacabatze, y me gustaría que después también tener la opinión suya y de Felipe. Yolanda, en medio de todo esto, y a lo mejor puedes mencionar por ahí, creo que faltaba un pilar o que ya completaste, pero no quiero dejar de preguntarte el tema de la violencia, porque todo lo que puede estar siendo armado se topa pues frente a esto que es realmente algo monstruoso, es el crimen transnacional. Y la pregunta va por allí: ¿por qué no se ha logrado, qué déficit hemos tenido de, por ejemplo, hacer que las embajadas nuestras en el exterior, la visita a medios, la visita a organismos internacionales, cuenten que aquí realmente Ecuador es la víctima? Que la coca viene desde Colombia y del Perú, que en Colombia se ha aumentado, creo, algo así que de 200.000 hectáreas a 300.000 hectáreas. Y entonces el Ecuador, no para victimizarse, ¿no?, sino para que tenga la solidaridad de los otros, porque también eso arruina la naturaleza, también las plantaciones de esas. Yolanda, ¿qué visión tienen en todo el análisis que ustedes han hecho sobre la presencia del crimen transnacional en el Ecuador? Talía, quiero empezar con la última parte de tu pregunta, porque sobre la primera no tengo tanta experiencia como para darte más datos de los que tú tienes. El tema de la destrucción de ecosistemas para reemplazarlos por sembríos de coca es algo que está destrozando nuestras economías, está destrozando la gente, la juventud sobre todo, y donde no hay planes acordados entre autoridades locales, entre autoridades nacionales y los otros países para verdaderamente frenar esa producción. Yo quiero hablar, sin embargo, Talía, sobre la seguridad ambiental, sobre el desarrollo sostenible. ¿Qué implica? ¿Qué implica no tener agua sana? Es inseguridad para nuestras familias, para niños que se alimentan de productos que han sido cocinados en agua contaminada o que no tienen agua para tomar. ¿Qué significa una casa construida al borde de un río? Que en la próxima creciente se va a su casa. ¿Qué significa el no tener productos alimenticios asegurados para semanas y meses por delante? Todo eso atenta contra la seguridad desde otra perspectiva, pero igualmente importante que aquella seguridad a la que se referían Henry y Felipe. Entonces, tenemos también que empezar a educar y preocuparnos porque las autoridades locales cumplan con su deber al emitir licencias de construcción en lugares que son seguros y no que estemos construyendo el final de vidas importantes en el Ecuador al llevarlos a construir en laderas que no tienen ninguna seguridad, en lugares a donde no llega el agua, en donde no hay alcantarillado. Eso es también parte de la seguridad que debemos construir, Talía. Muchas gracias, Yolanda. Sí, aprovechando que están abreviando, voy a preguntarle a Felipe algo más, saliendo del tema de seguridad. Lo del seguro social, porque este es otro tipo de seguridad, lo del IES. Como está, es un riesgo casi inminente que en un momento dado se termine el dinero, sobre todo de las pensiones jubilares. ¿Cómo se va a implementar las reformas urgentes que se necesitan, Felipe? Yo ya estaba listo para tu pregunta, excepto la última parte. ¿Cómo se van a implementar las reformas urgentes? Esa parte yo no tengo respuesta. Yo sí quiero tener la esperanza de que se lo va a hacer. Primero, porque es urgente. Segundo, porque
Habemos ya un grupo importante de personas que estamos dentro de ese grupo, que estamos jubilados. Y tercero, porque es un tema importantísimo para el país. Yo creo que hay que dejar, comienzo por decirlo primero, hay que dejar de tenerle el seguro social como una caja del gobierno. No puede ser, el gobierno no es dueño de la seguridad social, ni debería poder disponer de ese dinero. Ese dinero es nuestro, es de todos los aportantes. Eso no está bien y creo que hemos sido demasiado complacientes en dejar que gobiernos simplemente lo tomen como algo suyo. Y lo toman y nunca lo devuelven. Así es, Felipe, en verdad yo creo que nos damos por satisfechos con esa respuesta y además muy honesta. Responda a la otra del tema de seguridad que le había planteado anteriormente. A ver, mira, yo creo que si nosotros no resolvemos las cosas básicas, podemos llegar lamentablemente a lo que habló mucha gente en sus campañas, de un Estado fallido, y eso no podemos dejar. O sea, nosotros, el Ecuador es mucho más que una vacuna, mucho más que un acto delictivo. El Ecuador somos todos nosotros, y somos 17 millones de personas que creo que tenemos un derecho a tener un futuro mejor. Y los que estamos en la etapa mayor de la vida, estamos pensando en nuestros hijos y nietos, y no es justo que sigan viviendo lo que nos ha pasado a todos nosotros, de vivir de sobresalto. Dejemos de hablar simplemente y resolvamos las cosas. No puede ser que el país se reinvente cada 4 años. Y dentro de eso, das la oportunidad a que grupos delictivos, organizados, como se llaman ahora, de organizaciones criminales internacionales organizadas, se aprovechen de eso. Y estamos haciendo lo mismo. O sea, todas las elecciones que tenemos, reinventamos el país. No puede ser. Tenemos que tener una mirada hacia el futuro. Yo creo que si estratégicamente definimos al país, eso debería llevarnos a otro lado. Cuando tú me dices de un tema coyuntural de seguridad, creo que hay que atacarlo y resolverlo. Pero eso no quiere decir que tenemos que olvidarnos qué se va a hacer hacia el futuro. Gracias, Felipe, y termino con Henry a la brevedad posible, menos de un minuto quizás, por el tema de Colombia, ¿no? Ahorita el presidente Petro no reconoce al gobierno las elecciones, el resultado de las elecciones. ¿No será también que de por medio hay algo de que no quiere que le responsabilicen ahí por lo que Colombia contribuye o la violencia que tenemos es derivada justamente de lo que mencionaba de las plantaciones de coca, de que el acuerdo que hubo con las FARC no dio el resultado que ellos esperaban, Henry? Creo yo que es mucho más sencillo. Creo más allá de una noche de copas y también de cierta complicidad con la izquierda carnívora. A veces él cruza entre la carnívora y la vegetariana. A veces se quiere parecer a Lula, pero a veces coincide con la nicaragüense y con la venezolana. Así que no le quisiera dar mayor cuestión en esa línea, porque más allá que Colombia también ha sido víctima ahora del tema, es verdad que las plantaciones se han aumentado por culpa de los consumidores europeos. Ya, por eso es que ha venido el problema. Y segundo, el acuerdo de paz lo hizo un hombre serio como fue el expresidente Santos. Nuestro problema ahora es por una derivación de los carteles mexicanos, para ser exacto. La lucha intestina de los grupos terroristas en el Ecuador, que comenzaron como pandillas y terminamos como GDO, básicamente son derivados de los carteles mexicanos que cambiaron el negocio de la droga en el Ecuador. Así que yo creo que es un improperio más, un desatino. Yo creo que la Cancillería debería intervenir. No se puede quedar en el aire, porque el dictadorzuelo de Quinta de Maduro, con quien no tenemos relaciones, se puede esperar cualquier cosa y después ratificamos porque perdieron. Pero el caso de Colombia, país fronterizo, que tenemos excelentes relaciones en la práctica, tienen una gran embajadora acá. No puede ser que la Cancillería pase por alto que él diga que está detenido un dirigente indígena cuando no está detenido. Que hable de cuestiones que no existen. Señores, uno puede tener opiniones diversas, pero el hecho es una sola. Y todo lo que dijo en el tuit
un tuit desafortunado, con muy mala escritura, producto no sé de qué, no tiene nada que ver con la realidad. Y se lo dice una persona que no es del partido de gobierno, que si bien voté en la segunda vuelta, no es que creo que todo lo que el gobierno ha hecho está bien, pero para efectos internacionales, el Ecuador es uno solo y debo respaldarlo. Gracias Henry Cucalón, gracias Felipe, gracias Yolanda. Permítame aquí hacer la última pausa brevísima para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. 2x1 en gafas con luces LED. Fiesta y protección solar todo en uno. En super oferta, mini ventilador en forma de capibara. Solo por hoy, llévate el innovador mouse en forma de caballo con linterna y aspira migajas. Que ningún producto de esta tanda publicitaria te aleje de tus metas. En tu cuenta de ahorro flexible, mira tu dinero crecer todos los días y acércate a lo que de verdad quieres. Banco Pichincha, en confianza. Nos vemos en casa, el plan es a las 6. ¿Qué series miramos? Quiero jugar Play. Ser full claro su velocidad. También llegas pa' mi celular. Ser full claro te conviene full. Contrata 500 megabits de internet para tu hogar a $20 más impuestos y recibe gratis 10 gigas en tu plan móvil, más telefonía fija ilimitada. Contrátalo al 099-370-370 o en los centros de atención al cliente. Más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién ha ido mal esta semana, Yolanda Cacabache? A todos los afectados por las inundaciones causadas por la crisis climática. Felipe Espinosa. A la candidata perdedora por no aceptar su derrota. Henry Cucalón. A la impunidad representada en el correísmo. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién ha ido bien, Yolanda Cacabache? A todos los que tenemos la esperanza de vivir en democracia. Felipe Espinosa. Yo creo que a la mayoría de ecuatorianos. Henry Cucalón. Al presidente candidato reelecto. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta ex @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.